La norma dice que el juzgado de familia tiene que preguntarle a la víctima si tiene defensa legal. Y si no tiene, el juzgado de familia es el que tiene que derivar al MIJUS mediante oficio. ¿Esto por qué se hace? Porque la mayoría de víctimas se quedan con la cautelar y nunca hacen el procedimiento regular, porque no tienen defensa. Entonces la forma que hay de hacerlo es hacer que el juzgado se asegure del equilibrio entre las partes y a la víctima la mande al Ministerio de Justicia si es que no puede pagar defensa legal gratuita. Doctora, no obstante la vía residual en el tema de las medidas cautelares. ¿Cómo que la vía residual? Se entiende que o sea, por ejemplo, en el tema de tenencia, lo que es alimentos, es una medida también provisoria. Todos son cautelares. La norma en la 30364, no sé, usted corríjame, o amplíelo, se establece ahí que es provisional, no obstante el derecho de la víctima de hacerlo en la vía que corresponde. ¿Cierto? Eso es la ley 30364, por si acaso, es la nueva redacción, el nuevo artículo 29 de la ley 30364. Todo lo que estamos viendo ha sido introducido por el decreto legislativo 386 a la ley 30364. Todos los artículos que estamos comentando son nuevos artículos de la ley 30364. Este de acá en concreto es el nuevo 22B de la ley 30364, porque tiene, obviamente como todo cautelar, una naturaleza provisional. Como tiene una naturaleza provisional, es que cobra más sentido que el juzgado de familia tiene que informarle a la víctima su derecho a tener asistencia legal y gratuita para iniciar el procedimiento permanente. Porque imagínense, acá le dan una asignación anticipada de alimentos. ¿Ya? Asignación anticipada, pero no es sentencia firme, es solamente de nivel cautelar. ¿Qué pasa si la víctima nunca hace su proceso? ¿Qué pasa si le archivan? ¿Qué pasa si con el archivamiento el juzgado le dice, bueno señora, ya pasaron 6 meses, no ha hecho su proceso, yo no puedo seguir extendiendo la cautelar? Se queda en el aire. Se va a quedar en el aire. Entonces justamente por eso es que las víctimas tienen que saber que tienen que iniciar el proceso ordinario. Pero esto sí se ha hecho pensando en casos como, ustedes me imagino que los van a estudiar en la siguiente clase, los de Ángela González contra España o el de Jessica Lenahan contra los Estados Unidos, que son dos casos emblemáticos de mujeres denunciantes de violencia llamada doméstica y en los que los agresores lo que hicieron no fue matarlas a ellas, mataron a sus hijas. Mataron a las hijas en común. En el caso de Jessica Lenahan 3 hijas y en el caso de Ángela González 1 hija. Y de esos casos hay lamentablemente para acumular un montón, porque no se suspende el régimen de visitas con esto de que las relaciones de pareja no tienen nada que ver con las relaciones paterno-filiales. Y eso puede terminar siendo una gran mentira, porque muchos agresores usan a los hijos y a las hijas como medio para, disculpen la palabra, jota a la madre de sus hijos. Muchos, no todos, ¿no? Y hay que tener cuidado entre cuál caso sí y cuál no, pero hay muchos casos, lamentablemente luctuosos la mayoría, en donde los hijos se usan como un vehículo para terminar ejerciendo control contra la pareja. Sí, y luego. Esto se está aplicando recién del 3 de septiembre para adelante, ¿no? La norma se promulgó el 4, está vigente desde el 5 de septiembre, tiene un mes. O sea que, y digamos, si antes de esta ha sido sentenciada una persona sin haber argumentado todos estos casos, porque la jueza que le sentencian a 1 año y 8 meses no lo valora ninguno de los medios probatorios. Yo lo tengo en todo caso. Sí, como vamos a ver, de eso hay un montón, ¿no? Hemos dicho un montón de cosas de la norma. Ahorita estamos todavía en la etapa de protección, no estamos en la etapa de sanción. Cosas que no se han aplicado, ¿no? Inconducta, por ejemplo, el mismo caso que yo les he contado, de la universitaria no tiene medida de protección. No tiene, porque decidieron no darle. A pesar de su fajo de mensajes y la granada y la pistola que este chico le mandaba. No hay, así de esos, lamentablemente todas y todos probablemente tengamos para acumular, ¿no? Pero creo que lo importante de este caso es quedarnos con esto de oficio. Ahora, ojo, esto es algo que hay que cumplir y es algo que hay que vigilar. Porque, por ejemplo, desde hace ya más de 5 años, la asignación anticipada de alimentos, ¿quién la dicta? ¿De oficio o de parte? ¿Quiénes litigan acá en familia? ¿Qué dice el Código Procesal Civil respecto a la asignación anticipada de alimentos? No es de parte, es de oficio. Hace más de 5 años. Es obligatorio desde el año 2011
que todo juzgado que recibe una demanda de alimentos al momento que califica la admisión, si no se ha pedido la asignación anticipada, de oficio la tiene que dar. Tiene que admitir luego la demanda, ¿no? Al momento que te admite, tiene que darte la cautelar. Eso dice la norma procesal civil. No lo hace. Pero eso no me lo tienen ni que contar, o sea, eso es el día a día. Pero técnicamente la norma dice que se tiene que dar. Entonces, por ejemplo, si ustedes han leído, quienes vean, trabajan Derecho de Familia, la Defensoría del Pueblo ha sacado un informe hace 2 meses. Lo acaba de publicar. Se llama Procesos de Alimentos en el Perú, primer gran estudio nacional. Está disponible en la página web. Busquen ese estudio. A mí me llamaron como consultora para opinar. Entonces, ellos han hecho una recopilación de expedientes a nivel nacional en todas las sedes de la Defensoría del Pueblo. Y han sacado los expedientes. Entonces, ponen ahí todos los expedientes y cuántos tuvieron asignación anticipada. Entonces, lo que yo les decía es, esto es la prueba más tangible de que la ley no se cumple. Porque 100% de demandas de alimentos, ¿cuántas asignaciones anticipadas debería tener? 100%. Por cada 100 demandas de alimentos, ¿cuántas asignaciones anticipadas debería tener? 100. Porque la norma dice que si la víctima no lo pide, si la parte no lo pide, ¿quién lo tiene que dar? De oficio. Mentira. Entonces, eso es lo mismo que va a pasar acá. La norma dice oficio. Obviamente, si algo pasa y no se lo dan, yo me puedo tirar encima de ese órgano jurisdiccional diciendo que bajo responsabilidad está incumpliendo esa norma. Obvio, pero ¿cuánta gente sabe que de oficio se tiene que dictar la medida de asignación anticipada? Acá una pequeña duda. Yo he tenido un familiar que pidió una medida cautelar al agresor. En el tiempo que le han demorado, el agresor ha convertido su empresa prácticamente a nombre de familiares y personas claro, ya se y desapareció. sencillamente quedó sin nada, pobre e indigente. Pobre y triste, y solo. Y solo. Sí. Y en esos casos, ¿cómo podríamos nosotros demostrar que todo esto ha sido una... Es bien interesante lo que nos comenta su compañera, porque la ley que está cambiando el Congreso ahora le está añadiendo, acá si se dan cuenta, ¿dónde está lo patrimonial? En las medidas cautelares, ¿dónde está? Otros aspectos conexos. Otros aspectos, eso no lo entiende nadie. Claro. Entonces ahora la norma que va a decir, la norma que está saliendo, dice acogimiento familiar, aspectos patrimoniales y otros aspectos conexos. ¿Por qué? Porque en ese caso, ¿qué debería haber yo obtenido de medida cautelar? Una prohibición de disposición de bienes. Eso es lo que yo debía haber obtenido. Yo les voy a contar un caso también de la vida real, porque eso es lo bueno de atender un montón de mujeres víctimas de violencia. Caso de la vida real. Una señora víctima de violencia tiene su conviviente. Él es docente en San Martín de Porres, en un colegio público, y trabaja como entrenador en la municipalidad y en varias como clubes, colegios que lo contratan extra, ¿no? Entonces el señor y ella es ama de casa. Entonces ella hace trabajo doméstico no remunerado y él es el que paga los ingresos de la casa. ¿Muy bien? Ellos tienen una casa que se construyó en un terreno que él compró antes de conocerla a ella. ¿Ok? El terreno es de él. Pero cuando ellos se mudaron ahí, era esteras. Con el trabajo de los dos, ya conviviendo durante 10 años, han construido. ¿No? ¿Se entiende? Todo, han construido, poquito a poquito, han logrado techar primer piso. Una casa grande, todo su terreno tiene como 130 metros. Entonces, han logrado techar la mayor parte del primer piso. Los cuartos de sus hijos, todo. Muy bien. Les pregunto, ella lo va a denunciar por violencia, ¿no? Y él lo primero que le ha dicho, pero además se lo ha dicho, yo te voy a botar de la casa y te voy a dejar sin nada, porque la casa es mía y antes la vendo, ¿no? Antes de que te quedes con algo. Ya, apliquemos derecho de familia. ¿De quién es el inmueble? De los dos. Es de los dos. Construcción son bienes sociales. Ya, ¿la construcción solamente o todo? Todo. Convivencia, Porque la regla en derechos reales, aplicada al derecho de familia, no es que la fábrica sigue la suerte del terreno, es al revés. En derecho de familia, el terreno sigue la suerte de la fábrica, si es que la construcción es bien social. Eso dice nuestro artículo 310 del Código Civil. Ya, muy bien. Por lo tanto, cuando esta señora pida su declaración de unión de hecho, porque ellos no están casados, ¿qué va a obtener? El 50% de todo.
Ya, pero les pregunto, ¿cuánto demora un proceso judicial de unión de hecho? Porque obviamente no tiene su declaración voluntaria de unión de hecho. 2 años mínimo, 3 años en promedio, ¿no? Entonces, les pregunto, ¿qué necesita ella como medida cautelar? Claro, que le pongan mínimo una medida cautelar de no innovar, o sea, hasta que se dilucide la propiedad del mueble. ¿Qué cosa no debería poder hacer ese señor? Y porque además tenían 2 mototaxis inscritas en registros públicos. ¿Qué creen que quería hacer el señor? ¿Y podía hacerlo? Sí. Pero por supuesto que lo podía hacer, porque las mototaxis estaban inscritas a nombre de él, porque él es el que está en planilla. Él es el que está en planilla. Entonces, ¿qué podía hacer él con los bienes? ¿Y le iban a comprar de buena fe? Por supuesto que le iban a comprar de buena fe. Tú vas a ver, Renier, soltero, no tiene unión de hecho inscrita. ¿Acaso no es buena fe registral de eso? ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿qué tengo que poner acá yo? Todo lo que nos ha señalado tu compañera. Tú tienes a alguien que tiene una empresa. ¿Qué le tienes que meter? Una medida de no innovar. No puedes disminuir patrimonio. Porque si no, lo que hace es liquidar la empresa.